necesito más que el sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabaría mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito a ti para vivir. Te necesito más que el sol. Te necesito más que mi respiración. Te necesito más que el aire, más que el pan de cada día, más que a mi piel. Y sin ti se acabaría mis deseos de vivir. No tendría razones para sonreír. No necesito más. No necesito más. Solo tu amor es suficiente para mí. Jesús, te necesito a ti para vivir. Y no necesito más. No necesito más. Mi corazón está completo en ti, Señor. Lo único que anhelo es más y más de ti. Lo único que anhelo es más y más de ti. Querido Dios, en este momento oramos, en este momento oro para pedirte que me ayudes a liberar mi mente de todas las apuraciones, de las preocupaciones y de cualquier malestar que haya en mi corazón y que me distraiga de lo que deseo compartir el día de hoy con la comunidad. Muchas gracias por la oportunidad que me das de hacer familia, de descubrirme a mí misma cada vez, de encontrarme con mis propios errores, con mis propios miedos, de encontrarme con mis propios prejuicios. Gracias por darme esa oportunidad de volverme cada vez una mejor versión de mí misma y de esa manera compartirme con mejor sabiduría y salud con mi entorno. Del mismo modo, Señor, te pido por las personas que me rodean y que están pasando por la misma situación, para que encuentren la luz que necesitan para poderse transformar, para poderse renovar y no conformarse a este siglo, porque este siglo es suficientemente violento ya como para conformarme a él. No quiero conformarme a un mundo que sufre tanta violencia y acostumbrarme a que es así. No quiero acostumbrarme a la miseria, no quiero acostumbrarme a la violencia, no quiero acostumbrarme a los feminicidios, no quiero acostumbrarme a la agresión que sufre la infancia en la tercera edad, no quiero acostumbrarme a que así es el mundo, en guerra, en soledad, en crisis ambiental. No me quiero acostumbrar
aunque es un camino solitario a veces y aunque es un camino doloroso porque es difícil enfrentarnos siempre a ese tipo de noticias, no me quiero conformar. Aunque sería más cómodo que todo sea tan normal para mí, no lo quiero hacer. Que la voz profética se siga manifestando, a pesar de todo, en el nombre de Jesús, voz profética de su tiempo y aún en nuestros días. Amén. En este día vamos a hablar en símbolo del 30 de abril, que se celebra el Día de la Niñez. Es muy común que para estas fechas leamos en los evangelios, por ejemplo en Marcos capítulo 10, la lectura clásica en la que Jesús bendice a la niñez. Es capítulo 10 de Marcos, versículos del 13 al 16, y dice: llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño lo hace, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Este es un relato muy valioso porque es ícono, es voz de cómo Jesús resalta la niñez como un sector de la población valioso sobremanera, en una situación cultural en la que la niñez no es población como tal. Un niño o una niña no es una persona, es un adulto en formación. Entonces, de esta manera, Jesús está resaltando la importancia de la niñez y cómo ellas y ellos son valiosos, son personas, son una existencia digna de protección y de inversión, de educación y de amor, como cualquier otra persona. Este relato tan icónico es súper importante y hoy lo vamos a resaltar. Jesús bendice a la niñez, pero no solamente le bendice de lejos. Se permite la oportunidad de tocarles, de acompañarles. Y vemos cómo Jesús es una figura de total confianza para las personas que llevan a sus niños y a sus niñas. De manera que este adulto les puede tocar, este adulto les puede abrazar, ponerlos junto a ellos, porque Jesús no representa una figura hostil, ni una figura violenta, ni una figura de la que haya que tener cuidado como para que no toque a los niños y a las niñas. Jesús representa una imagen tierna y segura a la que se le puede confiar la niñez, para que la bendiga, para que la abrace, para que la toque. Esto es muy importante. Una noticia que conmocionó a la sociedad, sobre todo la potosina, pero que se volvió noticia nacional, fue la de la figura de un niño de 11 años, autista, que salió de su casa sin que sus padres se dieran cuenta. ¿Se acuerda de Jesús de niño? Que se escapó de la caravana. Y sin que su familia se dé cuenta, el niño sale con su monopatín o su patín del diablo y se mete, sí, a una autopista enorme en la ciudad de San Luis Potosí. Entre los puentes que llevan hacia el distribuidor Juárez. Y sobre esa autopista, entre esos puentes donde pasan a alta velocidad los automóviles, el niño se mete con su monopatín y según las noticias que leemos, se produce una crisis vial. Y creo que más intenso que la crisis vial en ese momento y en esa situación y con quienes estuvieron cerca de esa criatura fue la crisis en redes sociales. Ya se imaginarán los primeros comentarios y los comentarios más comunes. Entre estos destacaron: ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los desobligados padres? Algunas notas periodísticas en sus encabezados incluso decidieron agregar adjetivos. Agregaron la pregunta ¿dónde estaban los padres? Y también, por ejemplo, niño con su monopatín crea caos vial. Como si hubiera sido un asunto tan denso como otro tipo de caos, pero, y aunque sí fue un caos, no por ser más pequeño no lo era, se le aumenta la magnitud a la situación. En otra nota incluso dice: niño desconsiderado se mete a la autopista, a una autopista principal de alta velocidad,
Y además otros comentarios de personas como ¿dónde están los padres? También el de por eso ya deben abrir las escuelas, por esa razón ya los niños deben volver a sus estudios presenciales, etc. Muy pocas personas se preguntaron o preguntaron si ya el niño estaba a salvo. Muy pocas personas dijeron tendrá alguna situación de salud o alguna condición mental que le haya hecho arriesgarse sin darse cuenta en realidad del riesgo en el que estaba. Muy pocas personas en realidad fueron amables con sus comentarios. Todo lo demás fue un ataque completo contra este desconsiderado niño y sus padres, que sabrá Dios dónde estaban de desobligados. Tanto fue el comentario agresivo en las redes sociales que cuando salen las notas periodísticas en papel, ya los periodistas añaden niño autista de 11 años, hace esto y esto, mientras sus padres ya lo buscaban desde antes y habían lanzado la alerta. Es como, espérate tantito, ya se había dado noticia. Algo así quizá debieron haber vivido José y María y la caravana, pero principalmente la familia, cuando se dan cuenta de repente que Jesús no va con ellos y lo están buscando angustiados, hasta que lo encuentran haciendo lo suyo. En este marco de la celebración de la niñez, podemos incluir a cualquier sector vulnerado, cualquier sector vulnerable en nuestra comunidad. Y es momento de que con esta lectura en Marcos, en el que Jesús bendice a los niños, consideremos que los discípulos fielmente creían que estaban haciendo lo correcto al reprender a los padres de las criaturas y a sus madres. Fielmente creían que estaban haciendo lo correcto molestándose, indignándose, como las personas en redes sociales atacando a este desconsiderado niño y a la desobligada familia que no sabía dónde estaba la criatura con su monopatín. Lejos de eso y de decir que pues no soy mamá como para dar mi opinión, es importante que veamos este símbolo como una parábola de la situación en la que se encuentra nuestra sociedad. Nuestra sociedad, en aras de crecer, de volverse económicamente competente, de volver la vida más sencilla en cuestión tecnológica, de crear puentes, de levantar edificios, de pavimentar la tierra y de tener avances tecnológicos cada vez más sobresalientes, se ha vuelto también un espacio más hostil para la naturaleza, para la niñez, para todo sector vulnerable que cada vez se encuentra más atrapado y apretado en un ambiente difícil. Tenemos cierto enfoque para ver las cosas. Y como ese es el enfoque que beneficia a los más poderosos, generalmente es el que se nos enseña. Y se nos enseña a culpar, a agredirnos entre nosotras y nosotros mismos, a empatizar cada vez más poco. Y vemos las cosas con cierto enfoque, aunque las cosas podrían tener otro tipo de enfoques. Por ejemplo, no es que el perrito se atravesó en la carretera. Hola. No es que el gatito se atravesó en la carretera. La carretera está atravesando el camino de los animales. Las autopistas atraviesan montañas, atraviesan valles. Las autopistas atraviesan la naturaleza a la que pertenecen las especies salvajes, a la que pertenecen los animales. Es la autopista la que está atravesando la naturaleza, el hábitat de los animales. No es el perrito el que se atravesó. La autopista está atravesada. No es tanto o solamente el niño andando en su monopatín en una autopista altamente peligrosa, sino que la autopista es peligrosa. ¿Por qué si tiene límite de velocidad? ¿Por qué si tiene límite de espacio? Y no es que estoy invitando a toda la niñez a lanzarse en monopatín a la autopista, pero la autopista es peligrosa en realidad en un extra, porque la hemos vuelto violenta, porque la ira al volante es muy común, es pan de nuestros días. La ira de conductor, la velocidad a la que vamos, porque así vamos en la vida, deprisa, por llegar a tiempo, por llegar antes, por llegar. Y la velocidad a la que llevamos la vida hace que nos perdamos mucho paisaje. No miramos el paisaje a nuestro alrededor.
Nos perdemos muchos detalles de nuestra propia vida cuando vamos tan rápido. Y yo no digo que sea fácil. Es muy difícil no ir rápido en la vida cuando tenemos crisis económica, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos altamente abrumadas. Pero es precisamente eso lo que hay que considerar. No se trata de perpetrar la ira al volante, no se trata de perpetrar la velocidad a la que vamos, sino de mirar hacia adentro también. ¿Qué es lo que me lleva tan aprisa? No solamente en carretera, sino en la vida. ¿Qué es lo que me lleva con ira, con ansiedad? ¿Qué es lo que me está presionando tanto que siento que mi vida es insuficiente y me siento insatisfecha? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué hace que yo sienta el derecho de enojarme con la niñez que se acerque a Jesús? ¿Qué es lo que siente mi corazón que hace que me sienta con toda la autoridad de preguntar con agresión, ¿dónde están los desobligados padres? En lugar de identificar el reino de los cielos como una parábola, es semejante a un niño autista que transitaba una autopista de alta velocidad con su monopatín. Y sí, porque el reino de los cielos, como Jesús lo estableció en los evangelios, y de forma muy clara, muy consistente, el reino de los cielos es de mis pequeñitos. Y si tú le haces algo bueno a ellos o a ellas, a mí lo estás haciendo. Y si tú le haces algo malo a mis pequeñitos, a mis pequeñitas, a mí me lo estás haciendo. No creas que te puedes congraciar conmigo, con muchas ofrendas, con mucha calma, con mucha tranquilidad, con mucha moral y decencia social. No te congracias conmigo mientras violentas a mis criaturas. No te congracias conmigo ensalzándome en tu voz, pero disminuyendo el valor, incluso solo con palabras, de quienes deambulan por la calle. Animales y personas, plantas, no puedes congraciarte conmigo, diría Jesús en estas parábolas, y ser violenta, ser violento con mis criaturas. No puede convivir una cosa con la otra. No te preocupes mucho de altares, de símbolos, de imágenes, de cumplir con normas morales, sociales, religiosas, sino de cumplir con tu labor social, sino de cumplir con el amor que compartes con quienes te rodean, la paciencia, el control y disminuir la velocidad a la que vas en la vida. Y en ese camino me encuentras a mí. Ensalza a uno de mis pequeñitos y me estarás ensalzando a mí. Ama a uno de mis pequeñitos y me estarás demostrando amor. Protege la vida de mis más vulnerables y me estarás respondiendo a mí. Lo estarás haciendo a mí. Ese es el camino de Jesús, ese es el camino del cristianismo. Es una imagen preciosa. Cuando hay congregaciones que confían tanto en el entorno, hablando de lo presencial, por ejemplo, que confían tanto en su entorno y en lo amable que puede ser, hablando de los atrios de la iglesia, del altar, cuando no se friquean porque una criatura corre entre los pasillos. Es asombroso cuando un espacio es tan amable que una mamá no se asusta y sale corriendo con una criatura porque empezó a llorar. Es asombroso el espacio religioso, que es sacro, que es respetuoso, pero que además es un espacio seguro para quienes lo comparten, mayores y menores, gente que entiende palabras o gente que entiende de acciones, quien sea. Jesús les dice entonces, no les impidan. Y en el relato incluso leemos, se enojó. Jesús se enoja porque es parte de su mensaje, la observación del entorno. Y Jesús se da cuenta y se pone rabioso cada vez que ve la injusticia que le rodea. Y eso provoca rabia. El camino de Jesús ha sido un camino tan solitario, un camino que quizá conozcas. No te estoy hablando de nada nuevo. Quizá conoces y muy bien la sensación de estar rodeada de multitudes y sentirte completamente solo. El camino del profeta, el camino de la profeta es un camino de soledad continuamente. Es un camino en el que no podemos darnos el lujo de perder a nuestros aliados y aliadas, porque es un camino doloroso, continuamente estar denunciando la injusticia.
Fue mucho más fácil en esta nota periodística atacar a los padres, a la familia de este niño autista que andaba en su monopatín en una vía tan peligrosa. Es mucho más sencillo que considerar que quizá nuestra ciudad, nuestra sociedad, tiene calles muy peligrosas, autopistas que no deberían ser tan veloces, espacios que no deberían ser inseguros y lo son. Es mucho más fácil criticar a la familia que mirar hacia adentro y ver si como sociedad estamos proveyendo el espacio seguro que la niñez necesita. No solamente el espacio físico, el espacio natural, el espacio mental, para que una criatura pueda decir: me agredieron, me hicieron esto o aquello, me dolió, me lastimaron, tengo miedo. Necesitamos espacios seguros como iglesia y no podemos dejar de predicar la necesidad que tenemos de espacios amables, comprensivos, para que entonces también podamos abrir la oportunidad de que esos sectores de la población que son vulnerables nos enseñen algo profundo. No se trata de protegerles porque no saben nada. No se trata de protegerles porque son inútiles, para nada. Se trata de protegerles porque hay algo que tienen que enseñarnos como sociedad, familia e iglesia y de forma individual, y que no vamos a poder aprender de ellas y de ellos si no hacemos la pausa. Si aumentamos la velocidad a la que conducimos, no podemos disfrutar los detalles del paisaje. Necesitamos hacer esa pausa obligada donde nos sentimos tan poderosos y tan poderosas y en control de lo que está sucediendo. Necesitamos una pausa de tanta criticadera y tanta habladera para poder escuchar y entender lo que ellos y ellas tienen para enseñarnos. Grande sabiduría se esconde en estas personas. Grande sabiduría se esconde en las criaturas que transitan las calles, las avenidas, que cruzan con miedo porque no hay de otra y los autos no se detienen. Grande sabiduría tienen que compartir los sectores empobrecidos, vulnerables, violentados. Y si no disminuimos la velocidad o el volumen de nuestros comentarios, sobre todo altaneros y ofensivos, no podremos aprender lo que tienen para enseñarnos y para ser transformadas y transformados. Jesús entendía muy bien esto y por eso sabía con quién se juntaba. ¿Usted cree que lo hacía de pendenciero? ¿Usted cree que lo hacía por perder el tiempo o porque necesitaba un break? Jesús sabía con quién se juntaba, con quién bebía y comía y en dónde. La gente mejor acomodada socialmente, no superior, ni siquiera moralmente, la gente mejor acomodada lo miraba con desprecio y decía: si supiera quién es esta que le besa los pies, si supiera quién es este recaudador de impuestos, traicionero de su patria, si supiera que se sienta con publicanos y pecadoras, no lo haría. Mi hijo sabía con quiénes se sentaban. Y las etiquetas que Jesús veía no eran esas. Jesús veía la sabiduría y todo el potencial que había en estas personas. Porque alguien que ha sufrido tanto en un entorno hostil se vuelve más sensible. Pregúntale a las personas que crían niñez autista, que crían niñez con síndrome de Down, que crían niñez con algún impedimento físico, que crían niñez vulnerable. Pregúntenle. Y le podrá contar miles de anécdotas sobre cómo esta niñez le ha enseñado todo en tan poco tiempo que tenga de viva esa criatura, que lo que haya aprendido en el pasado. Que ha sido un reto enorme. Claro que lo es. Si el entorno no está preparado para la diversidad, a pesar de que el entorno es diverso, a pesar de que la creación ha sido hecha diversa y lo leemos desde el Génesis, diversa totalmente. En el relato de la creación nada fue eliminado, fue separado, fue reubicado, fue transformado, pero no fue eliminado. Y es lo que nosotros y nosotras hacemos, porque es más sencillo, en pro del avance, en pro de la moral y el buen orden. Ese no era el camino de Jesús. De haber sido así, con mucha facilidad habría hecho mayores cosas para mantenerse ritualmente puro. Pero a Jesús le gustaba ensuciarse las manos, ensuciarse.
por cómo lo veía la sociedad. Jesús los escucha diciendo, si supiera quién es este. Y decía, estos que ustedes detestan, estos que ustedes no pueden ver, les llevan camino andado, entendiendo de qué va el reino de los cielos. Ustedes con todos sus libros, con toda su pureza ritual, con su buena imagen y su buen nombre, no entienden una pizca de lo que se trata el reino, de lo que se trata un nuevo orden, un orden en el que quepan todas y todos, sin apretarse la vida para que otros estén a sus anchas. Estos entienden mucho mejor de qué va el reino, de lo que ustedes podrán entender en toda su vida. Y por eso me siento acá. Imagínense lo ricas, lo enriquecedoras y asombrosas que deben haber sido las conversaciones de Jesús con estas personas. Sentado, comiendo con ellas y ellos, bebiendo, riendo a carcajada limpia y saliendo tan inspirado. Piense en sus reuniones, en sus propias reuniones. Debe haber momentos que quizá no se atreve a publicar en Facebook por dónde o con quién fueron, pero ha salido tan inspirado, tan inspirada de esa charla, de esa comida, de ese compartir. Así Jesús salía, estoy segura, inspirado a seguir. Esta gente le ha mantenido la inspiración para ir hasta el final. Sale uno inspirado y queriendo proteger, queriendo amar, queriendo resaltar y visibilizar, aunque era un camino altamente solitario, aún a pesar de ser tan popular, aún a pesar de ser tan conocido y estar tan rodeado de gente. Y sin embargo, sudar la gota gorda, sudarse la vida en aquel huerto y decir, no quiero, sé lo que me espera. Si no me acomodo al gobierno, si no me acomodo a las leyes religiosas, sé lo que me espera. Pero qué tan inspirado saldría de esas conversaciones, de andar entre el pueblo que diría, y sin embargo, vale la pena. Jesús estaba tan convencido de dónde debían estar las prioridades, que lo leemos incluso antes de esta bendición a la niñez, en el mismo Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 9, el capítulo anterior, diciendo, a cualquiera que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida, y no que con las dos manos vayas a parar a la perdición, donde el fuego no se puede apagar. Si tu pie te hace caer en pecado, córtatelo. Es mejor que entres cojo en la vida, y no que con los dos pies seas arrojado al infierno. Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo. Es mejor que entres con un solo ojo en el reino de Dios, y no que con los dos ojos seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes hacerla útil otra vez? Tengan sal en ustedes y vivan en paz unos con otros. Con mucha claridad, Jesús pone el ojo en el agresor y no en el agredido. No como lo hace nuestra sociedad, que pone el ojo en el agredido y dice, ¿y cómo iba vestida? ¿Y por qué estaba solo con su monopatín en la avenida? ¿Y por qué iba en la oscuridad si ya sabe cómo es la calle? ¿Por qué iba solo? Es que en estos momentos ya no se puede confiar. Debió haberle provocado. Esa persona no es violenta. Debió haberle hecho algo. Y nos enfocamos en el agredido, en la víctima. De haber sido así, Jesús no habría invitado al agresor a decirle mejor cojo, manco o ciego. No es cómo va vestida, sino que tú no dejas de mirarle. No es por dónde va, sino quienes están en esas calles sabiendo que es un lugar inseguro para agredirle. No es que el niño iba en monopatín y que sus padres fueran unos desconsiderados. Es que nuestra sociedad, cada vez más creciente y más producida, y más poblada y más agresiva, vuelve los espacios seguros inseguros. No es enfocarnos en la criatura, no es enfocarnos en la familia, porque no sabemos qué es lo que están viviendo.
Necesitamos enfocarnos en cómo los espacios de nuestra sociedad son tan inseguros que daría lo mismo la autopista a alta velocidad que un jardín, que un parque de juegos, de donde los sustraen, en donde los agreden, donde los persiguen y se los roban. ¿Qué diferencia hay si no miramos cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo es que los parques ya no son seguros más? ¿Cómo es que ya no se puede transitar y jugar en las calles? Estaba en un viaje hacia la antigüedad sentada con uno de mis primos y mejores amigos. Y como ya pasamos de los 30, ya miramos hacia atrás y decimos en nuestros tiempos. Y recordábamos cómo en nuestra época salíamos a jugar a la calle y estaba la invitación al pie del día, puede salir Genaro a jugar. Y no entrábamos a casa si no fuera porque ya era hora de dormir o de cenar. Y otra persona dijo, y entrábamos a cenar y salíamos para el siguiente round. Se jugaba en las calles, en la oscuridad. Se dejaban las puertas sin candado. Nuestra sociedad se ha vuelto cada vez más hostil. Y vive la vida cada vez más rápido. Y estamos ansiosos, ansiosas, apurados. No es esta criatura autista. Es mi adultez que se desconecta de mi propia niñez, de mi propio pasado. Es nuestra adultez que se clama muy madura y a la vez es tan inútil para corregir la conducta de una criatura sin agredirla. No es observar y poner bajo el microscopio a la víctima, sino a quien agrede, a quien provoca la agresión. Esta experiencia nos conmociona a todas y a todos. Son años y años de levantarnos en contra de los feminicidios. Y la etiqueta feminista se dice como si fuera algo malo. Como si pastora y feminista no pudieran convivir. Como si cristiano y feminista no pudieran convivir. O activista. Cuando es todo lo que hacía Jesús. Denunciar en público. Y le costó la vida. Ese es el evangelio, la denuncia y tratar de volver a los puntos en los que los espacios eran más seguros para la niñez, en donde no se mira cómo va vestida, sino por qué le estás mirando con esa criticadera o con esa lujuria. Sácate el ojo. Ella no se va a cambiar de ropa, tú te vas a sacar el ojo. Ella no se va a alejar, él no se va a alejar de esos espacios inseguros. Necesita transitar por esa calle, tú córtate la mano. Ella no va a entender que es una relación violenta porque se ha vuelto adicta a esa relación violenta. Tú córtate el pie para ir y agredirle. El Señor Jesús ha sido claro. Y leemos, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Mejor sería eso que haberle tocado un cabello a mis más pequeñitos. Porque no olvido. Porque no me pasa desapercibido. Y si a ti te pasa desapercibido y no te toca las entrañas, analízate. Leemos con mucha claridad y con mucha rabia a este Jesús defendiendo la niñez, defendiendo a los sectores vulnerables y poniendo a prueba a quienes estaban demasiado cómodas en su entorno, de manera que tienen la desfachatez de criticar a quien ya de por sí se duele, de criticar a quien ya de por sí está con rabia en su garganta por lo que sucede, de criticar a las especies, a los animales que cruzan la avenida, que no tienen de otra y que quedan allí, solitos, en carretera. Quizá lo mencione porque es un tema que me apasiona, porque no puedo ver ningún animalito en carretera y pensar en los míos. Quizá estoy hablando de cosas que solo me interesan a mí, o quizá esté haciendo denuncia. Examínelo todo y retenga lo bueno. Pero sí es verdad que no podemos dejar de lado la denuncia y que ésta tiene que estar en la agenda de nuestras iglesias, porque Jesús lo hizo. Y si nos clamamos cristianos y cristianas, debemos andar, dice la Biblia, como Él anduvo. Y anduvo de sandalia y anduvo descalzo entre la tierra, tocando lo que nadie quería tocar, besando lo que nadie quería besar, visibilizando lo que nadie quería ver. No podemos sacar la denuncia
y el clamor y la visibilización de las cosas que no están bien en nuestra sociedad, cuando era precisamente lo que Jesús hacía. En su rabia volcó mesas y hay hasta cuadros artísticos de Jesús con un látigo y volcando mesas, pero nos espanta cuando alguien pone en su Facebook algo sobre una denuncia, sobre violencia, sobre feminismo, sobre derechos de los niños, de la niñez y de la naturaleza. Necesitamos identificar dónde están nuestras prioridades. Sí es un camino doloroso. Y si la gente se cansa de ver estas publicaciones constantemente en su muro, imagínese lo que es vivirlo diario. No saber si va a regresar a la casa, no saber si nos vamos a volver a ver, no saber si alguien está planificando algo en contra nuestra, no saber si somos el siguiente en pegar pancartas, en pegar publicaciones diciendo por favor, si lo ven, si tienen información. Es aterrador pensar que podemos ser los siguientes. Y parte del corazón saber que hay quienes están pasando por eso actualmente. Nuestras desaparecidas, nuestras asesinadas, nuestros agredidos, las criaturas que se extinguen, su especie, los espacios naturales que se están dañando. Jesús visibilizaba todo eso. Le costó la vida. ¿Por qué no seguir haciendo esto? Que valga la pena la cruz. Porque su causa se mantiene viva. Es un camino solitario, pero si nos sabemos solidarizar, podemos caminarlo juntos, llorar juntas y lograr cambios. Nos llamarán escandalosas, nos llamarán gritonas, pero en México así es como hemos logrado leyes para proteger a nuestras mujeres y a nuestra niñez. Es con gritonería, es con fuerza, es con pancartas, es con escándalo, que a los discípulos no les gustaba, ni a la religión de su tiempo. Era con ese escándalo, era con la gritadera detrás de Jesús: Hijo de David, atiéndeme. Es con el descaro y la insistencia de la viuda frente a ese juez injusto en la parábola de Jesús, insistiendo e insistiendo y fastidiando hasta que el juez injusto atendió, aunque fuera porque estaba harto. Pues aunque sea porque está harta nuestra cultura y está harto nuestro gobierno, hemos logrado leyes de protección, como la ley Olimpia, en contra de la divulgación de imágenes, de la privacidad de las personas, como la ley Ingrid en México, que prohíbe que los medios divulguen las fotografías de los cuerpos, de los cadáveres de nuestras mujeres, de que se haga un circo mediático con el dolor de las familias. Pues es con esa voz alzada y ese escándalo que tanto le molesta a los discípulos y a los fariseos y a los maestros de la ley y a ese juez injusto que hemos logrado leyes, aunque las hayan aprobado por callarnos la boca, porque están hartos de nuestras pancartas, y que así sea. No podemos tragarnos nuestra rabia y provocarnos una úlcera estomacal, porque puede ser incómodo para los demás. Por una persona que comente que no estoy siendo lo suficientemente religiosa, que no estoy predicando lo suficiente a Jesús, que estoy siendo escandalosa. Por una persona que dice eso, 3 dicen: estoy lista para hablar, quiero contar mi historia. Esa es mi estadística. ¿Cree que me voy a callar? Necesitamos espacios seguros para que la gente que ha vivido incómoda con su propia vida por tanto tiempo pueda decir: a mí también Dios me oye. Esta situación también es digna de que Dios la bendiga, de que Dios la sane. Necesitamos espacios seguros, pasillos que sirvan para elevar oraciones asombrosas y para que nuestras criaturas jueguen y se sienten y no nos espante que corran o que lloren. Necesitamos espacios seguros, más seguros que sacralizados. Necesitamos iglesias más amables y tiernas que perfectas e inmaculadas. Eso es lo que necesitamos. Querido Dios,
hablamos en nuestra angustia, porque nos sobrecoge la violencia que nos rodea. Nos sobrecoge ver a nuestra sociedad muy avanzada tecnológicamente y cada vez más en retroceso en cuestión de derechos, en cuestión de bienestar, de igualdad. Nos abruma, Señor, la violencia, nuestras criaturas desaparecidas, nuestras mujeres violentadas, nuestros hombres ahogados en el machismo que no les deja ser tiernos, amorosos y frágiles. Nos abruma las especies en extinción, nos abruma la crisis climática, migratoria, la violencia que nos rodea. Y nos volvemos a un estado anterior como si fuéramos niños y niñas. Soy una niña de 35 años asustada, preocupada, con terror de lo que me rodea. Abraza mi corazón de niña y abraza el corazón de nuestra niñez, que tiene que dejar los estudios para trabajar o que nunca ha podido tener estudios, que trae zapatos que ni siquiera le protegen ya los pies o que anda descalzo por la vida. Toca nuestro corazón de piedra como sociedad. Toca nuestro corazón de piedra de iglesia, porque no es de piedra porque seamos malos. No es de piedra porque estemos perdidos. A veces nuestro corazón es de piedra porque es tan abrumador que preferimos desensibilizarnos. Es tan abrumador que preferimos que no nos importe a que nos tenga llorando todos los días. Pero el corazón de piedra no es una opción, porque tampoco nos permite disfrutar nuestra propia vida. Vuelve nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, como lo leemos en la Biblia, como lo clamamos diariamente. Que nuestro corazón que se haya hecho piedra porque es más fácil ignorar que sufrir con quien sufre, se torne en un corazón cálido, en un corazón que da la bienvenida, en una iglesia que protege, que ama, en una sociedad en la que nos cuidamos unos y unas a otros. ¿Será posible que esto suceda, querido Dios? ¿Será posible que vivamos en esa experiencia y que rescatemos a nuestro planeta de manera que aquí mismo en vida podamos experimentar los cielos nuevos y tierra nueva? ¿Será posible que nuestro mismo planeta pueda recuperar algo de paraíso, algo de Edén? ¿Será posible? Creo. Ayuda a mi incredulidad, por favor, porque a veces me canso de creer. Es muy difícil seguir creyendo, seguir denunciando, seguir visibilizando lo que nadie quiere ver. Y ahí en el momento en el que me siento sola, como el profeta Elías, diciendo que todos te han vuelto la espalda excepto yo y ahora me buscan para matarme, recuérdame también, como le recordaste al profeta Elías, no solamente eres tú, regresa, porque hay muchos otros que no han doblado la rodilla. No estás solo. Y necesitas regresar y recordarles también que no están solos. Es verdad, Dios, no estoy sola. No estamos solos. Somos muchos, somos muchas, quienes no vamos a dejar de hablar, de visibilizar, de tocar los temas que nadie quiere tocar, para que este mundo, o por lo menos el pedacito en el que está nuestra iglesia, el pedacito en el que está nuestra familia, el pedacito en el que estoy, brille en medio de la oscuridad, y que haya por lo menos ciudades de refugio si no podemos rescatar a todo nuestro país, que haya espacios donde los demás se sientan cómodos, que nuestra familia sea libre de violencia, que nuestra iglesia sea libre de agresión, para que haya esos pequeños oasis que Jesús luchó tanto por proteger. Bendito seas, porque la esperanza, aunque es difícil de mantenerla,
muere al último. Y moriremos nosotros, y ésta continuará. Y la iglesia seguirá caminando. Hazla caminar en salud, por favor. No queremos una iglesia que siga caminando y ejerciendo violencia. Que no se perpetre la agresión, sino que crezca la sanidad. Amén. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti, hambre de verte, de conocerte y en tu presencia vivir. No separarnos ya más, con corazones a ti rendidos, que no vacilan jamás. Llénanos de tu amor, sácianos, Señor. Danos más de tu luz, de tu plenitud. Más que un anhelo, más que un deseo, tenemos hambre de ti. Seguimos en oración. Hemos pasado el Día de la Niñez, se acerca la celebración del Día de las Madres. Hay que unirnos en oración y con ese cariño por nuestra sociedad, pues muchas madres siguen buscando a sus criaturas, o las han perdido, o hemos perdido a nuestras madres. En esta semana, por favor, únanse en oración por los grupos organizados de mamás que están buscando fosas clandestinas en todo el país. Oremos y apoyemos esta iniciativa. Madres que buscan a sus criaturas y salen a los campos y escarban y buscan para encontrarlas a todas, para encontrarlos a todos. Nos vemos el siguiente domingo con nuestra meditación sobre la maternidad y muchas gracias por hacer comunidad el día de hoy. Dios nos guarde.